Bienvenidos a Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos por acá con otro programa más. Les voy a presentar a quienes me acompañan hoy. Está conmigo Fernando Carrera. Un Hola, gusto. Fernando. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Gracias por estar acá. Y Javier. Gracias. Javier, ¿cómo estás? Bien. Contento de tener a Fernando, una referencia para mí. Lo sabes, además del cariño que te tengo, Fer. Gracias, Javier. No, gracias por venir y vamos a platicar ahí un montón de cosas. Antes de eso quiero contarles que nuestro amable patrocinador Piedrasanta tiene 2 promociones para nuestros oyentes. Ahí si ustedes son oyentes de Tangente, digan que lo oyeron acá y eso les da... Bueno, no les da acceso al descuento porque lo tiene cualquiera, pero como lo oyeron acá. El primero es que tienen un 10% de descuento si ustedes van a las tiendas físicas de Piedrasanta, que son 3, ¿verdad? Hay 2 en zona 1 y 1 en zona 10, en Géminis 10. Y pueden pues acceder al descuento solo con ir a la tienda física. La otra promoción es que si piden alguno de los libros, digamos, del catálogo amplio de Piedrasanta en redes sociales o en la página web, tienen el envío completamente gratis. Así que está ahí, ya saben, Piedrasanta tiene un catálogo amplio de muchísimos libros, historia de Guatemala, pero también ciencia ficción, de todo. Entonces pueden ahí acceder a esos títulos y ya saben que hay promociones, así que aprovechen mientras dure. Pero con eso, pues entremos en materia. Queríamos arrancar un poco con lo que pasó ayer en el Congreso, ¿verdad? Una vergüenza total desde cómo lo veamos, ¿verdad? Primero, pues ya sabemos que ahorita, digamos, para el Congreso de la República, el Partido Semilla no existe, ¿verdad? Y les han quitado la posibilidad de ser bancada y demás. Fueron tan eficientes con el tema que hasta los quitaron de la página web, ¿verdad? En la página web ya no dice Partido Semilla, bancada Semilla, pero sí UCN, ¿verdad? Que ese es un detalle importante que hay que decirles. Y aparte, diputados de UCN son miembros de comisiones, presiden comisiones, pero bueno, hay un tema. Y luego la otra... y también hablar un poco de las palabras del diputado Taracena, ¿verdad? Que me parece que en esos momentos donde esos diputados son importantes porque sale a decirles sus verdades y les dice, miren, no solo se han perdido las formas, ¿verdad? Que eso es bien importante. Creo que hay tema, muchos de ustedes no se acercaron a saludar al presidente electo, ¿verdad? A felicitarlo. No le dan la palabra, ¿verdad? Y luego el desplante de la Junta Directiva del Congreso de hacer esto con la bancada, ¿verdad? O sea, un tema a todas luces complejo que obviamente se va a resolver en las Cortes, porque así va a tener que ser, pero Javier, no sé qué tenés por ahí. No hay mucho que decir ahí, pero... Yo creo que ya lo hemos dicho todo. A mí me gusta el rol de Taracena y quisiera un poco más de perspectiva histórica en unos años reevaluarlo, porque al final de cuentas es un tipo que en el 2016 entendía cosas que estamos viendo ahora y trata de hacer una reforma controlada, salvando las enormes distancias de contexto, de escala. De lo que querrás, me recuerda a los intentos de Gorbachev de reformar la Unión Soviética y cómo de todas maneras lo que a la hora que moves ese tinglado lo que termina haciendo es acelerándose. Taracena me parece en ese caso pues mucho más estadista que el resto de la clase política, compara mucho mejor, ¿verdad? O sea, podríamos decir de figuras que tienen una herencia mixta o que la historia, de hecho, la balanza esa que ha tenido un mal papel. El de Taracena todavía no lo tengo del todo claro qué pesa más, pero puedo pensar también en el institucionalismo que uno puede haber observado en algún momento en Otto Pérez Molina, más que en otros presidentes que vinieron después. Entonces creo que entiende las instituciones, las conoce, las respeta, son esos viejos cuadros, los 2 asideros que realmente, o los 3 asideros, digamos, que todavía la generación que está saliendo de la política guatemalteca es... muy a la izquierda, los que venían del PGT, venía el centrismo de los cuadros de la democracia cristiana y los que venían del MLN, tanto de la facción más dura como la facción moderada. De ahí esa viene Taracena y tiene un respeto por la historia de Guatemala, por sus instituciones. Ha tenido, como te digo, esa herencia mixta, pero lo vemos en este momento el verdadero asco que debe ser para él convivir con esta miasma. Esperaría yo en las antípodas, no solo de las simpatías de Taracena por esa rivalidad histórica que tienen, pero esperaría que un Antonio Arenales Forno, aunque no lo manifieste, también tenga un igual asco en este momento por ese tipo de cosas, porque espero que esas personas que tienen otra chapa y eran... de acuerdo o no con ellos, uno lo respeta más por lo menos de las capacidades que tienen y el rol que han tenido. Aunque, insisto, por ejemplo, con Arenales Forno me separa una distancia enorme en las aspiraciones. Creería que hay gente que sí entiende esto no es así. Y el resto, lo que estamos viendo, encabezados a veces por gente como el Masto Rodríguez o a veces por Shirley Rivera, es una manada de bisontes. Que hay un bisonte adelante a galope completo, desbarrancándose, y el resto va detrás. Y cero personalidad, cero carisma,
digamos, uno oye hablar a Taracena con sus formas, ¿verdad? Porque tiene su estilo particular de que a mí hablar, me decir encanta, las cosas. la verdad es que sí, los discursos de Taracena es buenísimo, sí. ¿verdad? Hacen buenos clips de Twitter. Sí, ¿verdad? y te habla muy en chapín, ¿verdad? Sí. Pero luego oís a los otros que además tratan de simular ese lenguaje leguleyo y todo ese tema y de verdad te causa una Que por cierto, qué repulsión. bueno la OEA, cómo le pasa el tractor encima Sí. a ese churrigueresco Sí. arribismo jurídico que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Esos que se que las llevan de grandes juristas, los hijos de un Omar Barrios, del Lester Castellanos, de esa gentuza realmente que se creen grandes estadistas porque torturan a la norma jurídica y después hacen esas, según ellos, exégesis muy complicadas cuando realmente lo que están haciendo es oscureciendo porque el fondo de lo que están defendiendo no admite la luz. O sea, si está a la luz y las personas lo entienden y lo ven, es realmente perverso. Entonces, me gustó mucho que la OEA lo dice, ¿verdad? Lo que estamos viendo en Guatemala alrededor de eso son esas interpretaciones de las instituciones con una prosa jurídica oscura, verdaderamente recargada, y precisamente el efecto, y lo dice la OEA ahí, es para que la gente común no lo entienda. Sí, bueno, se van a extrañar esos discursos de Taracena en el Congreso, creo yo, y también dentro de todo, esos diputados de antes juegan un rol de frenos, ¿verdad? O de ciertos contrapesos dentro de los legislativos que hemos tenido y que han habido varias oportunidades donde no solo él, no recuerdo ahorita quién más, pero algunos, no sé, un Oliverio García Rodas, tal vez, ¿verdad? Que se tiraban ese tipo de mensajes de regaño a sus compañeros dentro del hemiciclo porque estaban viendo las barbaridades que hacían, ¿verdad? Y cada vez me parece que esa parte no se ha detenido, digamos, aún con lo que estamos viendo, la victoria de Semilla y demás. En los congresos cada vez tienen más esa personalidad, ¿verdad? La personalidad de los otros, de los nuevos políticos, estos que son complicados. Así que eso es lo que hay. Solo para cerrar, las personas se asustan cuando miran este tipo de cosas y no es que no haya que indignarse con este tipo de cuestiones o con un registrador que se pone nervioso y cede ante la extorsión, cual sea que le tengan. Porque también es una persona que ha jugado este juego y seguramente tiene pecados. Sí. Pero no cambia la correlación realmente. Lo que tenemos que tener claro es lo amplia de la correlación que defiende el resultado en las urnas. Y también que hay que mantenerla amplia. Y para mantenerla amplia es básicamente la mayoría de la sociedad. La mayoría. Pero muy ampliamente. Está de acuerdo en que asuma la persona que salió ganando de las urnas. Hay un círculo menor, pero todavía mayoritario, que es que asuma compartido y pueda tener una posibilidad de armar gobierno, igual que en el Congreso, hacer su juego para no quedar en una posición tan desventajosa. Y eso es lo que hay que mantener amplio, porque eso es lo que le da viabilidad a la transición. Y después tenemos que ir poniéndonos de acuerdo en otras cuestiones. Hay un montón de personas que se van a abonar y se abonan a que lleguen debilidad de Semilla porque tienen intereses que defender y la debilidad de Semilla les conviene. También Semilla tiene que ser un poco más inteligente, creo yo. O sea, está bien lo que están haciendo, pero ayer los vi un poco débiles en el Congreso y no tienen que transmitir debilidad, tienen que transmitir certeza. Y lo regañó hoy Juan Luis Fonte en el programa de Con Criterio. Yo no comparto completo el regaño que hace Juan Luis porque tampoco creo que tengan mucho margen para este tipo de cosas. Son pocos. Pero los mensajes de Semilla no tienen tampoco después que ser débiles así, estamos maniatados. Ellos acaban de salir un triunfo en las urnas y eso es lo que tienen que recordar todo el tiempo para mantener y tienen que recordar que van hacia una bancada 23, donde van a tener mucho más margen de maniobra dentro del Congreso. Entonces, también este es un periodo corto, ¿verdad? En donde obviamente el tema es el presupuesto, ¿verdad? ¿Y qué presupuesto van a tener para el otro año? Yo creo que les van a dejar un presupuesto, digamos, que no les va a beneficiar, pero... esa es una de las cosas que se hablan, ¿verdad? Maniatarlos con un presupuesto reducido. Es el tema, creo yo, y digamos, eso también parte de tenerlos más debilitados en este corto periodo, bueno, ni tan corto, ¿verdad? Estos meses de transición, también va un poco por ahí, ¿verdad? O sea, como si, miren, ustedes no hablen, cállense y nosotros nos encargamos y el otro año ahí ya van a cambiar las cosas. Pero también, ahorita el mensaje, yo sí comparto que el mensaje de Semilla tiene que ser de más fuerza, ¿verdad? O sea, son gobierno, van a ser gobierno, están en un periodo de transición, sí están siendo atacados, pero también eso hay que señalarlo. Y la comunicación hacia afuera podría ser eso también, ¿verdad? Ya vimos el poder de las redes sociales, de TikTok además, y el poder que tienen ahora ellos en esos espacios de salir a denunciar y a decir las cosas. Y no una posición de debilidad, sino una posición de denuncia, ¿verdad? De lo que está pasando y señalándolo. Pero bueno,
Cerramos por ahí. Yo, antes de pasar al tema que nos traía acá con Fernando, quería contarles de nuestro club patrocinador, que es Parismart. Es un patrocinador bien interesante que tenemos, que nos gusta. Aquí hay muchos usuarios de Parismart dentro del grupo de Tangente. Evangelistas. Sí, de verdad. Es un producto muy bueno. Es un protector hepático que si vas a salir un día, te vas a tomar un par de vinos, pues te lo tomas una media hora antes del primer trago. Y eso pues evita que al día siguiente amanezcas con los efectos que ya sabemos de tomarse 2, 3 vinos, ¿verdad? O cervezas. Un buen producto que lo recomendamos siempre aquí en Tangente y lo encuentran en farmacias Super 24 si está ahí disponible para ustedes. Así que recomendado siempre. Recomendado. Pero bueno, Fernando, queríamos hablar un poco sobre el rol de Guatemala a nivel mundial, ¿verdad? O a nivel de, digamos, sabemos la imagen que tenemos ahorita, ¿verdad? Creo yo, todas esas acciones lo están diciendo, los medios nos lo dicen, nos lo dice la OEA, nos lo dice Estados Unidos, nos lo dicen, digamos, diferentes actores. ¿Qué has visto vos dentro de tus espacios, digamos, para empezar a calentar motores con la discusión de cómo estamos? O sea, ¿qué tan grande es el daño que se ha hecho a la imagen de Guatemala fuera de ¿verdad? En los espacios donde se analizan estos temas? Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación y el diálogo, la posibilidad de conversar con ustedes y con los que nos están escuchando y nos escucharán en la grabación. A ver, Guatemala tenía una posición compleja a lo largo de un periodo largo, que es el periodo que empieza del 85 para acá. En el 85, pues entramos a los gobiernos civiles. Eso nos hace abandonar muchos escenarios de peligro para la presencia pública internacional de Guatemala. El año 84 para mí es paradigmático. Sucede algo que yo le llamo la doctrina Andrade Díaz Durán. El canciller del general dictatorial en ese momento, Mejía Víctores, que era Fernando Andrade Díaz Durán, decidió por primera vez que Guatemala iba a ser miembro del movimiento Países No Alineados. Y esto es una lección de la guerra, del conflicto armado, de salirnos del conflicto de la Guerra Fría. Y esto es muy importante porque esto marca, yo digo del 85 para acá, nuestra política exterior. No ser parte nunca más del conflicto entre grandes potencias a nivel mundial. Y correcto o incorrecto, parcialmente correcto quizás, pues habíamos vivido parte de eso. Entonces, o tal vez una postura correcta, pero imposible de no gravitar alrededor de algún gran poder, ¿no? De facto. Los movimientos países no alineados no es un grupo de países que no tenga algún tipo de cercanía con alguna potencia. Es solamente que no se define en el conflicto de la Guerra Fría en favor de la Unión Soviética o de Estados Unidos. Y pongo esos dos países, incluyendo uno que ya no existe, como Estado. Porque era la configuración de la época. Porque era la configuración de la época, pero hoy puedes decir Estados Unidos versus China o Europa versus Rusia. Muchas de estas configuraciones. Parte del debate que hay con el tema de BRICS es que mucha gente lo lee como un tema antioccidental. Yo lo leo como un grupo de países que empieza a tratar de buscar un no alineamiento. Pero esto hay que recuperarlo porque el no alineamiento es una buena posición para muchos países, incluyendo a Guatemala. Pero bueno, en el año 84 entramos con eso, 85 continuamos. ¿Cuál era nuestra gran limitación, nuestro gran hándicap en ese momento? Era que teníamos conflicto armado. Claro. Y entonces entre el 85 y el 96 somos no alineados y hacemos muchas cosas que un país no alineado puede hacer. Una de las grandes cosas es en el año 91, cuando el canciller Álvaro Arzú, que en paz descanse, decidió reconocer las relaciones diplomáticas con Cuba. Que, solo por darles un referente, 12 años antes de que lo hiciera Costa Rica, por ejemplo, en la región. Entonces, Guatemala empieza a entrar a partir de la doctrina Andrade Díaz Durán en una especie de escenario donde nosotros podemos empezar a jugar una voz más fuerte a nivel internacional, bajo el marco del conflicto armado y bajo el marco de las acusaciones por las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, incluyendo la acusación de genocidio. Y esto se mantuvo como un espacio que se potenció en el año 96 con la firma de los acuerdos de paz. Claro. Ahí entramos de lleno a otro tema, a otro nivel. Ya fuimos más reconocidos como Estado, más respetados como Estado. Y esto nos fue ganando o granjeando apoyos a nivel internacional, a pesar de muchas limitaciones, ¿no? Si me permitís un paréntesis. Por Solo, supuesto. Recomiendo ver la página del proyecto VIDEM, que es una
tipología de Andrea Lurman. La profesora Lurman es hoy en día europarlamentaria, pero ella, cuando uno mira en la línea de tiempo, es una gráfica muy interesante. Puedes ir moviendo en los años. Y está claramente, en el 85 éramos considerados una autocracia cerrada. Obviamente veníamos de un golpe de Estado. Después de eso, a pesar de que nosotros le llamamos aquí la apertura de la era democrática al 85, es hasta el 97, donde para esa tipología nacemos realmente como una democracia. Con los hasta que acuerdos de firmamos paz. para ponerlo, cómo eso marca a la hora de analizar a los países lo que estás diciendo. Entonces, ese otro periodo, a pesar de que teníamos elecciones, se ha considerado como... hay una facción que era un enfrentamiento armado interno que no tenía una expresión legítima en el sistema, no podía competir por el poder en las urnas. Entonces, es considerada una autocracia electoral. Es hasta que se firma esa paz que nos consideran. Y solo esto, y con esto cierro. Si uno mira del 19 para acá, ¿qué pasó en el 19? ¿Y qué está pasando en este momento? Vimos gente que fue excluida de la boleta por puro lawfare. Y eso otra vez nos regresa a una autocracia electoral según esa tipología. Perfecto. No, bueno, eso es más o menos una explicación del punto de vista de la teoría política. Claro. Del punto de vista de la geopolítica, lo que nos operó fue que a partir del 96, con los acuerdos de paz, tuvimos una mayor claridad de nuestras potencialidades a nivel internacional. Y se abre un espacio que empieza en el 96 y concluye en el 2017, ¿okay? Que es un periodo largo donde pasamos, yo le voy a decir las palabras del ex embajador nuestro ante Naciones Unidas, ex canciller Gerd Rosenthal, que él dice que pasamos de ser un tema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a volvernos un miembro del Consejo de Seguridad. El día en que nosotros fuimos electos miembros no permanentes y ejercimos en el año 2012 y 2013, es quizás el mayor éxito político diplomático de Guatemala a nivel internacional. Es el momento en que la comunidad internacional no solo no nos mira como un país problemático, sino como un país que ayuda a resolver problemas de otros países en otras latitudes. ¿Qué puertas nos abre eso, digamos? Eso para nos poder... permite tener un diálogo directo con las potencias. Cuando tú eres un miembro no permanente del Consejo de Seguridad, tienes puertas abiertas en Washington, en Moscú, en Londres, en Francia, incluso en Beijing, aunque no tengamos una relación diplomática directa, pero indirectamente tenés diálogo con las 5 grandes miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y eso a su vez abre otras puertas. Claro, Es hacia tus pares que no están sentados en esa mesa, pero todo el tienen... mundo te mira con mucho respeto, incluso a nivel de Naciones Unidas hay una especie de broma de que existe la depresión post-Consejo de Seguridad, cuando un embajador de un país ha estado en el Consejo de Seguridad por 2 años con lo que significa eso, la intensidad, la influencia, la importancia, la relevancia, todo el mundo te busca para hablar contigo. Y después de la noche a la mañana ya nadie te busca porque no eres miembro del Consejo de Seguridad. Entonces empieza la depresión post-Consejo de Seguridad, que varias gente lo ha vivido y yo lo vi en varias personas en Naciones Unidas siempre. Pero bueno, ahí nos llevó un pico, eso nos llevó un pico. Paralelo a eso, creo que importante a nivel de reconocimiento internacional fue levantar el tema de una reforma a la política de drogas. Esto nos hizo llegar por primera vez al Foro Económico Mundial como invitados para dialogar en el Foro Económico Mundial. Esto es muy importante, también es otro reconocimiento al Estado de Guatemala de su protagonismo y su capacidad de ser un vocero importante y de renombre para la comunidad internacional. Eso nos abrió muchas otras puertas, dicho ese paso, a nivel latinoamericano, la Alianza México, Colombia, Guatemala, a nivel regional, la Alianza Estados Unidos, México, Guatemala en torno al tema migración, que aunque hoy parezca extraño, eso era estándar en ese momento. Para la administración Obama, Guatemala era un referente en ese momento, 2014, para dialogar el tema de la política migratoria. Lo que pasó en el 2015 con la caída y el encarcelamiento del presidente Otto Pérez, a nivel internacional no se leyó mal, se leyó bien, se leyó como un avance, como una gran victoria de la democracia y de un pueblo frente a la dictadura de corrupción, no la dictadura Éramos política. referentes en el tema Éramos un referente y eso nos mantuvo todavía esa ola alta, diría yo, por 2 años más, hasta el momento en que el presidente Jimmy Morales decide expulsar al comisionado de la CICIG y posteriormente pues ya el Estado de Guatemala desconoce la continuidad del acuerdo con CICIG. Yo me imagino, digamos, ver esa, claro, a nivel operativo, el sacar a la CICIG, no dejar entrar a Iván Velázquez al país, digamos, eso tenía un efecto, pero
la imagen de Jimmy Morales parado con el ejército, con los militares atrás, digamos, esa foto, cómo se habrá visto desde afuera a nivel simbólico, a nivel de Guatemala está, parece, de lo que nos contabas, digamos, de todo lo que se había avanzado en cuanto a la imagen de Guatemala en organismos internacionales, era un retroceso. Total, y esto conllevó otras cosas, debido a la necesidad de sostener esa política interna, de echar a la CICIG, de permitir, tolerar la corrupción internamente, etcétera, nos llevó a buscar aliados internacionales que respaldaran eso y bueno, todos sabemos, trasladamos la embajada de Tel Aviv a Jerusalén para estar muy cerca de Israel y con eso conseguir apoyo de grupos conservadores dentro de Estados Unidos para la política, reforzamos nuestro vínculo con Taiwán mientras el resto de Centroamérica empezaba a trasladarse y se trasladó totalmente, con excepción de Belice, a reconocer a la República Popular China. Y todo eso he leído como un país que está cooptado, digamos, controlado por otras fuerzas que no son las fuerzas que permiten la democracia y el avance. Y de alguna manera volvimos a donde estábamos, no previo a los acuerdos de paz, sino previo a 1984. O sea, salimos de la óptica de un país no alineado y nos convertimos otra vez en un país alineado. Y esto es algo que a nivel internacional nos desprestigió terriblemente. En todo lado fuimos vistos como lo que en inglés se llama un pet country, un país que es mascota, mascota de otros países, subordinado a otras políticas, incapaz de tener una política soberana, solo por el afán de tener controlado internamente el sistema político para permitir la corrupción. Y en el timing de Guatemala, en un momento donde hay decisiones importantes que se empiezan a tomar de amenazas mundiales, o sea, lo que veas, puede ser el calentamiento global y el cambio climático, puede ser el tema de, por ejemplo, el manejo de la inteligencia artificial en algún momento, ahora proliferación otra vez de armas nucleares o problemas de ese tipo. O sea, cuando más problemas álgidos hay, nosotros, y esa es una desgracia en la historia de Guatemala, pegamos este retroceso que nos hace de estar en la mesa de países adultos otra vez a la mesa de los niños. Eso que acabas de decir lo voy a volver a recordar con otra frase de mi gran maestro, profesor amigo, Gerd Rosenthal. Cuando yo llegué, después de ser canciller, llegué a ser embajador ante Naciones Unidas, Gerd, que había sido embajador por muchos años y conocía muy bien la estructura, me dijo, mira Fernando, hay 190 y pico países miembros del sistema de Naciones Unidas representados acá en la Asamblea General. Solo 30 países son tomados en cuenta para tomar decisiones. Preocúpate siempre que Guatemala sea uno de esos 30 países. Y en esa época, entrar en esos 30 países era posible. Nos respetaban tanto que uno llegaba y decía, Guatemala quiere estar en tal espacio y es como apertura. Yo participé en muchas mesas de negociación muy pequeñas de no más de 12 países, donde Guatemala jugaba un protagonismo y era invitado especial porque se le consideraba una voz necesaria en el diálogo internacional. Entonces, volviendo al tema, volvimos antes del 84, o sea, nos volvimos un país alineado, un país con limitaciones para la comunidad, aislado internacionalmente. Un protectorado, ¿no? Mal protegido. Un protectorado de otros intereses, un protectorado que parece que funciona de una manera que no responde a sus objetivos propios, sino a otros objetivos. Y claro, internamente eso es notorio, pero internacionalmente es más que notorio. Claro, pero y tal vez ahí la duda que me surge es, digamos, cómo nos compara eso con El Salvador, digamos, con los problemas institucionales democráticos en los que está entrando. Nicaragua, digamos, que también está en una situación, digamos, de institucionalidad destruida completamente, una dictadura abierta y demás. ¿Cómo queda Guatemala en ese vecindario? ¿Cómo se mira Guatemala en ese vecindario? Como un problema, que es lo que te decía anteriormente, cómo habíamos evolucionado de ser un tema del Consejo de Seguridad, ser un miembro del Consejo de Seguridad, claro, de ser un tema de preocupación de la comunidad internacional, ser uno de los que ayuda a solucionar problemas globales en el Consejo de Seguridad, en la política de drogas, un protagonismo de positivo, ¿no? Reconocido positivamente. Una vez un amigo me dijo, es que antes Guatemala salía en los titulares solo por los problemas de guerra, de derechos humanos, de genocidio, de ese tipo de cosas. A partir de un punto empezamos a salir por nuestra capacidad para aportar ideas para otros países resolver sus problemas a nivel global, ¿no? Fernando, ahora, sí, ¿qué abre de posibilidades y cómo es leído, no en Guatemala, sino ese ojo que tenés hacia afuera en el mundo,
lo que ha sucedido saliendo de estas elecciones y qué posibilidades abren para volver a enrutar el país en eso que estás identificando como un camino que se perdió y qué margen tenemos ahorita de si ese camino todavía existe o cuál sería lo que vos crees a partir primero de esa lectura, cómo nos ven y qué posibilidades abre ahora. Bueno, la lectura internacional es extraordinariamente positiva frente a lo que sucedió. No es que la comunidad internacional no tiene un partido de preferencia ni una ideología de preferencia, solo percibe la capacidad de gobernanza de los países dentro de su propia problemática y su posicionamiento en el conjunto global. Volviendo a tu pregunta también de Nicaragua, El Salvador, es que esto es como un respirón de oxígeno frente a otras tendencias en la región. Entonces la gente percibe en un momento en que hay una coyuntura donde hay muchos auges autoritarios y dictatoriales, hay un mensaje de inestabilidad a nivel global, que surjan focos de esperanza es siempre bienvenido, ¿no? Y yo creo que esto fue lo que provocó que ya después de la segunda vuelta, en particular hace unos días a pocos, y el hecho que Bernardo Arévalo fuera electo por los guatemaltecos como un presidente con 2.5 millones de votos, en ese momento la comunidad internacional renació a la idea de, wow, es posible algo distinto en un país que nunca nadie esperaba nada bueno. Claro. O sea, Guatemala no tenía nada bueno. Un poco la euforia que hubo cuando firmamos los acuerdos de paz. Recuerda que nosotros firmamos los acuerdos de paz 4 años después que El Salvador. O sea, la gente creía que no iba a haber paz en Guatemala. La gente creía que la guerra aquí iba a seguir por muchos años. Cuando Guatemala firma los acuerdos de paz es un indicativo de qué tan lejos ha llegado la paz en el mundo después de finalizar la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín del año 89, que es como nos leen, volvemos a leerlo, ¿no? Es como nosotros, el mundo nos lee como parte del proceso de descongestionar, desaltrabar la comunidad internacional a raíz de la Guerra Fría que existió por muchas décadas. Y Guatemala queda como un símbolo de la esperanza. Y como mejor motivo todavía, los acuerdos de paz esencialmente son acuerdos que logran 2 grandes objetivos. El primero, muy importante, que no hubiera más asesinato político y que no fuera el asesinato político o la amenaza a la vida la forma de hacer política, sino que se volviera normal dialogar, tener negociaciones, etcétera, e incluir a todos los excluidos, como tú bien decías. Cualquier fuerza puede concursar acá, desde la más izquierdista a la más derechista, todo mundo puede entrar. Y nadie se tiene que ir del país. Esto es un mensaje muy importante. Nosotros mandamos un mensaje al mundo de que aquí todos los guatemaltecas y guatemaltecos podían volver a su país sin problemas. Y nadie fue asesinado por volver al país. Voy a ponerse el caso. No es el caso de la paz en Colombia, por ejemplo. El otro día leí una estadística de que desde que se firmaron los acuerdos de paz en Colombia, cada semana se ha asesinado a un militante de las FARC, de los que eran las FARC anteriormente. Y cuando se firmó el acuerdo de paz del M-19, de donde viene el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante 3 años se diezmó a más o menos el 80% de los militantes del M-19 asesinados. En Guatemala no se vivió nada así. El ejército volvió a los cuarteles, la inteligencia militar no volvió a meterse. El ejército se retransformó, que el otro día en la entrevista con Bernardo Arévalo, él decía, digamos, que él ha visto de cerca ese proceso de transformación del ejército y sí es muy interesante, digamos, el rol que tomó en la sociedad y que lo vemos hoy, digamos, hoy como totalmente, un actor. Es un actor institucional. Hemos pasado por muchos debates desde la primera vuelta hasta acá. Al finalizar, al pasar la primera vuelta, yo escuché comentarios en redes de personas que decían que el ejército iba a dar un golpe. Y yo dije, sí. ¿pero de qué ejército están hablando? Ajá. Estamos en el año 2023, no en el año 1983. Y que aquí se confunde muchas veces. Hablan de exmilitares de línea dura y lo confunden con el ejército. Sí, como que esa fuera la línea. Pero realmente el actor ahora, eso no está sobre siquiera una posibilidad para ellos, no se discute. ¿A quién le pondrías ese logro, digamos, en el continuum que tenemos de Mejía Víctores, que entrega el poder a civiles, los intentos de golpe de Estado que hubo en época de Vinicio, cómo los frena Gramajo, el mismo error de Otto Pérez, Balcón y Turcios? ¿A quién le pondrías, digamos, esa medallita de que son varios nombres, pero mencionaste algunos de los más importantes. El general Gramajo fue fundamental. Hubo una refundación de la doctrina detrás del ejército. El ejército tenía una visión contrainsurgente basada
en lo que se llamaba la doctrina de seguridad nacional. Sí. El ejército hizo un esfuerzo por revisar su doctrina a raíz del conflicto armado y tratar de reinterpretar a partir de ahí su rol en la institucionalidad. Y muchos de ellos participaron, Julio Balcón y por supuesto Otto Pérez Molina fue fundamental. Muchos de estos militares contribuyeron doctrinariamente a revisar. Y bueno, volviendo nuevamente ahora a la época ahora, comparado por ejemplo con las protestas del 2015. En el 2015 no hubo represión política, policial, no hubo acoso a los manifestantes, no hubo nada de estas cosas, porque había un entendimiento que era institucionalmente cómo se resuelven las cosas. Sí. Y aunque va para una discusión amplia la renuncia de Otto Pérez en eso temas iba a de decirte. institucionalidad, aunque da para una discusión amplia si eso es institucionalmente correcto, pero lo que sí es cierto es que no hubo represión en ese contexto. No, y entregó el poder sin resistirse, es decir, sin represión, pero y también entendió el momento político en el que estaba. Hoy hablamos de esos términos de Otto Pérez, pero creo que era una actitud institucional. De decir, miren, Eso es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque hay reservas de eso. Sí. Yo siempre digo que nunca hay que perder de vista, no es un borrón y cuenta nueva. Esto que cuento del 2017 para acá no echó raíces, no profundizó. No es como lo que nos pasó en los 60s y 70s con el conflicto armado, que echaron raíces profundas, la radicalización en varios sentidos y sobre todo la violencia política. Del 2017 para acá hemos vivido una especie de apagón de cosas, pero un resultado del proceso institucional anterior al 2017. Los resultados electorales totalmente respetados, la institucionalidad electoral totalmente firme en decir las cosas bajo amenazas, bajo presión judicial obviamente, pero sin intervención del ejército, sin intervención de la policía, sin represión, sin violencia política, que es muy importante. También otro tema que surgió mucho, lo del Plan Colosio, la violencia política, ya es cosa de locos pensar esas cosas. Ya es nivel de locura política pensar que la violencia política nos va a llevar a alguna solución. Sí. Yo creo que logramos acumular un esfuerzo por comprender que era la paz y el diálogo la única vía política. Y esto es muy importante no olvidarlo. De la mayoría, ¿verdad? Pero de todas maneras, o sea, hay pero gente que acaricia. Es que son esos poquitos locos, ¿verdad? Pero pareciera, sí me interesa esto porque pareciera que la reacción de la sociedad fue de incredulidad. O sea, había gente que decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que eso vaya a pasar en estos tiempos, verdad? Después de ver lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Que digamos, son realidades... bueno, yo viví en Ecuador, podría echar otra conversación sobre Ecuador tema, pero y cómo llegó a donde está. Pero nosotros venimos al revés, claro. Nosotros venimos de menos a más. Y lo que yo quiero destacar, que me parece muy importante y no hay que perderlo de vista, es que tenemos reservas políticas e institucionales en la memoria colectiva muy profundas y muy buenas. Y que yo creo que parte de la forma en que estamos enfrentando esta coyuntura, con la enorme inestabilidad provocada por ilegalidades inauditas realmente, a pesar de eso hay una solidez institucional del país. A mí me han preguntado mucho qué pienso si va a haber transición el 14 a las 14, ¿no? Yo digo que no veo por qué no. O sea, no veo ningún motivo para que eso no suceda en este momento. Y si bien hay muchas amenazas, la más peligrosa de lejos es el magnicidio, pero de todas las demás son peligros también, las estupideces ayer del Congreso, etcétera. Todo esto, sin embargo, no logra borrar lo que institucionalmente el país construyó. Ustedes mencionaban a Mario Taracena o Oliverio García Rodas, el Tono Arenales Forno, y ahí saca una larga lista de gente que vino de la derecha, moderada en esa época de los años 80, que eran jóvenes en ese momento y que trajeron la idea de que se podía hacer política en Guatemala de derecha, y que pero que había que respetar la institucionalidad. Yo he conocido muchos empresarios, muchos de ellos muy mayores de edad hoy, que siempre han dicho, nuestro gran aporte fue creer en la institucionalidad. Y yo creo que tenemos que recuperar ese bagaje político que tuvimos y juzgarnos hacia atrás, del 2015 para acá, de cómo recuperamos la institucionalidad que hemos ido perdiendo. Eso es muy importante tenerlo claro. Yo no creo en revanchas, ni creo en venganzas de ninguna clase. Creo en una justicia transicional para muchos conflictos. Creo que hemos vivido una situación de conflicto dichosamente no armado, y esto es muy importante, pero hemos vivido una situación de conflicto y tenemos que resolverlo, no vía una venganza,
un ánimo, sino una justicia transicional que nos permite encontrar casos paradigmáticos para que ciertas cosas no se repitan, la famosa garantía de no repetición, y para que también recuperemos el manejo institucional normal de un país que con muchas limitaciones, como todos los países del mundo, no hay país perfecto, no se imaginen que hay algún país en el mundo que funciona perfectamente, todos tienen problemas. Claro. La cuestión es cómo resolvemos esos problemas y cómo logramos encontrar una salida donde, voy a decirlo así, a largo plazo, no siquiera a corto plazo, pero a largo plazo logramos el bien común, una solución para todos. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros ahorita somos ejemplo de algo positivo. Esa parte que decías me llama la atención porque, digamos, tal vez estando aquí metidos en el lodo, no ves como esa perspectiva de que en realidad no, digamos, como nos ven desde afuera, no es que hayamos caído completamente, ¿verdad? Que es un poco la idea que tenemos cuando estamos aquí muy metidos en el conflicto y vivimos hablando de esto, sino que más bien se ve como que íbamos para abajo y tuvimos un levantón, ¿verdad? Ese es como el levantón de esperanza, de vista al futuro y demás, con un gobierno que va a ser un gobierno democrático, ¿verdad? Que eso es lo que ven desde afuera, ¿verdad? Un gobierno democrático. Un gobierno democrático que además plantea una agenda que es muy creíble internacionalmente, una agenda anticorrupción, una agenda de transparencia, de honestidad en la gestión pública, de respuesta a los problemas del país, a los problemas reales, no los problemas que nos tenemos en la cabeza, sino los problemas reales. Refuncionalización. Una refuncionalización, una profesionalización del Estado también que hay que lograr, una lucha desde los acuerdos de paz, esto de lograr que el Estado funcione de manera moderna y eficiente, eso es muy importante tenerlo presente. Y bueno, y un discurso del presidente electo de Bernardo que es el discurso congruente con todo eso. Claro. No es un hombre que se inventa unas palabras para complacer una audiencia X o Y, no es un discurso de corto plazo, es el discurso de una persona, de un estadista, puedo decirlo, que entiende su momento histórico. Y no de un oportunista, es congruente con la carrera de Tampoco un oportunista. Yo le he dicho mucho a algunos amigos muy queridos acá que Bernardo además tiene algo que es muy importante para mí, me parece que eso es muy importante destacarlo, estabilidad emocional. Eso es muy importante en la gestión pública. Una persona serena, tranquila, mira, mediador. hay muchas cosas que uno conoce de los políticos, políticos muy cautivadores por su personalidad y tal cosa, pero a mí siempre me parece que el estadista, la figura de estadista, tiene poco que ver con qué tan flamboyante es la personalidad. Y tiene mucho que ver qué tan sereno y claro es frente a la crisis y a los problemas, ¿no? Y veo un Bernardo Arévalo que se maneja con aplomo, con control, con claridad, con visión de largo plazo además, con paciencia frente a los problemas que enfrenta. No lo veo un tipo desesperado que se despierte en la mañana diciendo, ¿y ahora quién golpeo para ver cómo salgo adelante? Sino veo una persona que dice, bueno, hay que tener paciencia, hay que tener visión, hay que tener resiliencia frente a las cosas. Y es lo que uno miraba en su momento en algunos estadistas en Guatemala, es la realidad. Yo recuerdo figuras que tal vez no sean por sus logros gubernamentales considerados grandes presidentes, pero el aplomo que tenía Berché, por ejemplo, el aplomo que tenía Álvaro Colón también, el cual lo criticaban por muchas cosas, pero nunca por histérico, ni por gritón, ni por abusivo. Que en paz descanse Álvaro Colón también. El aplomo de Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina, un tipo totalmente flemático. Vinicio, me tocó estar en muchas reuniones con él en privado. Nunca lo escuché decir una mala palabra a ese hombre. Y en privado nos podemos liberar para decir cosas. Y no, es un hombre que no decía malas palabras, no se dejaba llevar por las emociones. Y yo creo que esas cosas hay que rescatarlas. Bernardo me parece una figura que viene de ese talante, de ese estilo de hacer política y gobierno, donde el diálogo, donde la tranquilidad, donde el escuchar cuenta mucho. Y me parece que eso nos va a ayudar a nivel internacional como imagen, y es lo que mucha gente está viendo con mucha esperanza. Hay que decir, por ejemplo, las palabras de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, al día siguiente de la segunda vuelta, a mí me sorprendieron. Sí, es un tipo emocional, pero esa vez estaba extraordinariamente emocionado por Guatemala. Era una cosa que él decía, es que fue algo hermoso, fue algo extraordinario, ¿no? Y él pocas veces lo dice con tanta vehemencia, y ese día era con
es que Guatemala hay que apoyarla a Guatemala. Y creo que esa sensación de emoción, de diferentes formas, lo vive la Unión Europea, lo vive Estados Unidos, lo vive la mayor parte de países latinoamericanos, lo vive incluso países de la región, que no son todos identificados con una visión como la de Bernardo, pero que ven en eso una salida institucional, madura políticamente, respetuosa de la democracia, que es muy importante. Y bueno, y ven la locura, la continuación de la locura en todos estos esfuerzos por desacreditar esa victoria, por desconocer esa victoria, que son absurdos, ¿no? Absurdos jurídicos, absurdos legales, pero sobre todo absurdos políticos, ¿eh? Son absurdos políticos. Es inaceptable, como bien decía Mario Taracena, que no se hable con respeto al presidente electo. Esto... En Guatemala hemos tenido muchos problemas, pero ese tipo de problemas no los tenemos. Pero es parte de esta cultura no institucional, advenediza, podría llamarle, de una visión política de control del gobierno donde se hace lo que uno le da la gana. Ahora, y no hay límites ni morales, ni políticos, ni institucionales. Ahora me surge una duda, porque vamos a tener un choque de cultura política, creo ahorita, ¿verdad? Que es un poco la cultura que traiga Bernardo y digamos el gobierno que logre armar con su bancada y demás. La vieja política tipo Taracena, digamos que hablábamos, que ya se está retirando, saliendo un poco del ruedo porque les tocó ya vivir esa parte, y luego esta nueva cultura política que está, hay que decirlo, está muy atada a crimen organizado, a estas redes que se han creado en distintas partes del país, de caciques locales que tienen todo tipo de negocios, viven de la corrupción también. Ese choque, ¿cómo lo ves? Porque sí, digamos, sí preocupa que la dinámica en el Congreso es esa todavía. Pero no es un tema estético, no, meramente de fondo. O sea, hablando y conectando con lo que sucedió esta semana, vimos ayer y comentamos al inicio, lo que estás viendo en este momento es para esta gente, por lo menos los que entienden que Bernardo va a asumir y que su agenda en este caso no es que no asuma, que es una agenda de estúpidos como hemos estado platicando, sino debilitarlo. Es para sentarlo en la mesa y tener esas viejas conversaciones de repartirse lo público. Entonces, eso también está, no es meramente lo estético de una bancada de es operativo. Un poco más chapa técnica y que te discuten de políticas públicas y de decencia, digamos, sino que lo que está en directa colisión es el negocio de los que han vivido de lo público versus estos que llegan en una posición de debilidad, pero llegan muy claros de por qué llegaron ahí. El voto del pueblo es precisamente para que eso se termine. Así es, ¿no? Bueno, volviendo a la perspectiva internacional de eso, me parece que eso es muy positivo. Y hay como 4 cosas muy valiosas que se podrían hacer en los siguientes 4 años. Una muy importante, retomar el vínculo positivo y constructivo con la comunidad migrante guatemalteca, tanto fuera como adentro del país. Unas cosas que a veces nos cuesta entender es que la migración es un fenómeno internacional y doméstico al mismo tiempo. O sea, tiene impactos internacionales y domésticos. Y entonces, lo primero, me parece que un reforzamiento de los vínculos con la comunidad migrante en Estados Unidos y en Guatemala es esencial. Y esto puede llevar a una recomposición del territorio, el manejo del político del territorio, porque hay otro tipo de conversaciones ahí. No solamente es cuánto me hueveo de la obra pública o cuánto narcotráfico pasa por este territorio, también es cuánta vida social y cuánta calidad de vida hay en estos espacios. Y yo creo que hay que empezar a construir un discurso positivo, no un discurso represivo. Yo creo que le hemos dado mucho pie en los últimos años a la idea de que controlando vía el imperio de la ley podemos imponer una nueva cultura de cómo hacer cosas en Guatemala. Yo no creo que eso sea correcto. Creo que hay que trabajar factores de política pública y factores socioeconómicos también que permitan acompañar una reconstrucción del tejido comunitario y del tejido social en Guatemala. Pero para mí la piedra angular es la comunidad migrante en el exterior y acá, por su enorme impacto. Te voy a decir. Entonces, acá estás hablando de los beneficiarios de las remesas. De los que reciben y las comunidades que entran dentro de esa lógica. Son millones de personas en Guatemala. Y lo decís en la lógica un poco de que esa cantidad de dinero que entra, digamos, de remesas, ensanchó esa clase media que también permite
la llegada de un Bernardo Arévalo a lo mejor a la presidencia. O sea, que cambia un poco la cultura Hay tres local, factores ¿verdad? demográficos, digamos, que explican la posibilidad de Semilla, no digo el éxito, pero la posibilidad. Una es, obviamente, la urbanización. El país se ha urbanizado y continuará urbanizándose de acá en las siguientes décadas. Somos el país de transición urbano-rural más tardío de toda América Latina. No es nada extraordinario que eso sea así, por otros motivos más históricos, pero esa es la realidad. Pero la realidad es que desde el año 2010, que fue el primer año demográficamente donde la población rural y urbana fueron 50-50, hay también una evolución muy grande hacia la urbanización y hacia una cultura urbana. No digo no solamente el fenómeno demográfico, sino cultural. Los jóvenes se crían en una cultura urbana masivamente en el país y esto es producto de muchas cosas, transformaciones tecnológicas también. Y el segundo factor demográfico importante es lo que ha sido el cambio propiamente del bono demográfico. Es que tenemos una población joven, dominante. En edad productiva. Que en edad productiva, pero además cuya escolaridad promedio, contrario a lo que pensamos, ha avanzado mucho en los últimos, desde el año 1996 a esta fecha, increíblemente. Si lo vemos en perspectiva, nosotros hemos ganado alrededor de 6 a 8 años de escolaridad promedio en estos 30 años o algo por el estilo que tenemos. Y eso es muy importante porque entonces quiere decir que la generación, la cohorte de entre los 15 y los 30 años, es una generación no solo joven, potente, sino además muy bien educada, que tiene una cultura más sofisticada en muchos planos, que tiene demandas más complejas. Muchos deciden irse de Guatemala a migración, pero otros se quedan y se quedan con una cultura mucho más desarrollada. Esa es la gente también que nutre electoralmente el fenómeno, si no en la primera vuelta, sobre todo en la segunda vuelta de Semilla. Y el tercer factor demográfico es la migración, claramente. La migración pasó de ser un factor de transformación demográfico y socioeconómico a convertirse en un factor de transformación cultural y sociopolítico. Y eso hay que entenderlo mejor. Cómo cambian las aspiraciones sociales y comunitarias de ese grupo de población amplio, que como digo, no es solo la gente que se va, es la gente que se queda y las comunidades que son impactadas por esa dinámica. Y creo que hay que reconstruir tejido social a partir de ahí. Es muy importante reconstruir el tejido social. Guatemala no tiene la situación de otros países hermanos que están sufriendo mucho, Honduras o lo que vivió en El Salvador también, donde realmente el crimen organizado ha tomado vastos territorios y vasto control poblacional. Acá sigue siendo un fenómeno que existe, importante, pero que no afecta, por ejemplo, toda la dinámica de las grandes ciudades, como si sucedía en El Salvador o si sucede en Honduras también. Sí, porque si me permitís, o sea, está por el tamaño del Estado. O sea, en algunas partes del país sí tiene una relación simbiótica el Estado con este crimen, pero como ha sido un Estado pequeño, que tiene poca capacidad para lo bueno y para lo malo, que cuando no está control territorial es como una bolsa de agua, tiene que quitar efectivos de un lado para el otro, entonces tampoco se da esa relación simbiótica necesariamente con el narco, el donde tiene influencia por ausencia de Estado, más que por simbiosis. Eso tiene que ver y también eso significa que la violencia organizada es menor, para decirlo de otra manera, porque obviamente la confrontación Estado-violencia ilegal, violencia del crimen, pues obviamente se generan también dinámicas de disrupción del tejido comunitario. Pero bueno, tenemos una oportunidad en política exterior de reforzar el vínculo con la comunidad migrante fuera de Guatemala y en Guatemala. Y en Estados Unidos creo que hay una enorme oportunidad para reorganizar nuestras comunidades de la forma en que lo hizo México y lo ha hecho El Salvador, que es organizar la comunidad migrante por territorios. Tener condados, donde por cada condado hay una asamblea de guatemaltecos que viven en ese condado, que a su vez forman después asambleas estatales de las comunidades migrantes. ¿Por qué es importante esa estructura? Uno es porque tenemos que llevar servicios a esas comunidades en los territorios y tenemos que dejar de pensar, por ejemplo, los consulados en términos de estados. ¿Cuántos consulados tengo en un estado o en otro? La cuestión es qué condados cubre, hay que darle jurisdicción a los consulados y esto es muy importante tenerlo presente. Y lo segundo es
para facilitar el diálogo y la representatividad. Claro. Muchas voces quedan sin escucharse Claro. porque no está el mecanismo representativo. Bueno, el Estado guatemalteco tiene una responsabilidad de organizar la voz democrática y representativa de las comunidades migrantes en el exterior y Y particularmente especialmente que en Estados Unidos hay un problema de desorganización de esa comunidad, que lo que estás diciendo es una vía de poder dar funcionalidad y especialmente donde más guatemaltecos hay. Donde más hay, más desorganizados están, que es en la costa oeste. Los de la costa este están un poco mejor organizados, pero de todas maneras esta visión les permitiría incidir de una mejor manera. Totalmente. Y Estados Unidos es un país muy permeable, es increíblemente permeable, es una sociedad donde a nivel de condado se toman decisiones increíblemente importantes. Y yo diría que si la política federal de Estados Unidos es ambivalente frente a la migración, la política a nivel de condado en Estados Unidos, fuera de los centros urbanos grandes de la costa este particularmente, fuera de esos centros urbanos, la política de condados es increíblemente abierta. Yo he visitado condados en Iowa, Nebraska, Oklahoma, donde las comunidades rurales estadounidenses, que son todos seguidores de Trump, son un montón de Trump territory, ¿no? Territorio Trump. Una cosa es el discurso público, otra cosa es lo que pasa con la gente. La relación que La tienen relación con los migrantes. y con los migrantes guatemaltecos. Hay un tema que también nos cuesta mucho reconocer, sobre todo los que vivimos en la cultura urbana ladina. Es el mundo indígena, el mundo maya y cómo se traslada a Estados Unidos. Y en comunidades donde, en el territorio del Midwest, del medio oeste de Estados Unidos, rural, totalmente agrícola, ahí han echado raíces comunidades mayas enteras, cachiqueles, Y quichés, chiles en Nueva mames, Jersey, y por ejemplo, me chiles. contaban a Freddy Pecherel y es impresionante la cantidad de Los y chiles que en están Nueva zonas Jersey. de Canjoales, Y Chucs, se en la forman costa redes de oeste. ayuda, que ellos mismos, digamos, se organizan. Ahora, pero ¿qué Los de implica eso a Culco, nivel institucional desde el Estado de Guatemala? Porque En la ¿cómo- expansión de los consulados cómo y el servicio construís consular. esa A mí me parece que es institucionalidad? muy importante que el servicio consular no solamente entienda la protección consular como un tema de ir protección jurídica, ir a visitar a los que están privados de libertad, sino también como un tema de representatividad y protección desde la comunidad. Y la organización de los guatemaltecos en Estados Unidos por parte de los consulados guatemaltecos en Estados Unidos es una responsabilidad del Estado. Es una Es lógica darle distinta. ciudadanía y voz a comunidades que hoy no tienen ciudadanía y voz, y lo único que los enteramos es por una estadística fría de cuántos dólares mandan al mes a sus comunidades, a sus familias acá aquí en Guatemala. Entonces, esa es un primer línea. Un segundo lineamiento importante es romper el aislamiento y recuperar la credibilidad. Y tenemos una enorme oportunidad de poder romper estas visiones de país mascota de otros países. Tenemos que tener autonomía, soberanía, con respeto a todo el mundo. No somos enemigos de nadie, no tenemos por qué ser enemigos de nadie. No te conviene tampoco. Somos amigos de la comunidad internacional, somos amigos de todos los países del mundo, y todo lo que nos inspira en nuestra política exterior no es la enemistad con alguien, sino la amistad con. ¿Okay? Fernando, ¿nos podrías precisamente alrededor de esa idea identificar los bloques de países y en cuál nos conviene insertarnos bajo esa revitalización del lugar de Guatemala en la comunidad internacional? Mira, hay espacios organizados que son importantes. Obviamente la comunidad centroamericana de países, el SICA, obviamente la CELAC como una expresión latinoamericana, obviamente la OEA como una expresión interamericana del hemisferio occidental, obviamente Naciones Unidas como una expresión de la comunidad global. Lo del Caribe que has mencionado acerca de Mira, la profundización ahí de vienen los cosas vínculos. que decía. Un segundo nivel es romper aislamiento, pero romper aislamiento tiene que ver con algunas lógicas, ¿no? El tema famoso de nuestra embajada en Jerusalén, de trasladar otra vez a Tel Aviv, no por enemistad con Israel, no tenemos por qué ser enemigos de Israel, muy amigos de Israel, pero es un factor disruptivo, nos coloca en un grupo muy pequeño de países que hacen cosas que la comunidad internacional no entiende. O sea, la postura es, somos amigos, pero no tenemos no tomamos un partido tan activo, tan agresivo. Tenemos una visión de paz y de diálogo, y trasladar nuestra embajada a Jerusalén no es una señal de paz y de diálogo en el mundo. Pero eso se puede hacer
según el sínodo que marca Estados Unidos. Digamos, se puede hacer en este momento bajo una administración demócrata o de republicanos moderados que no se miran en este momento. ¿Qué pasa si el control vuelve al trumpismo? radical. Todo Ni siquiera tiene ese Trump, todo el es un trumpismo. debate, ¿no? Y aquí es muy importante tener en cuenta que hay que tener mucho diálogo con muchos sectores. En Israel, en Estados Unidos, en muchos países, ¿no? Yo creo que hay que tener un diálogo que nos permita comprendernos y dialogar. Y creo que uno de los errores es creer que entonces tomamos una decisión como esa, mover la embajada de Jerusalén a Tel Aviv de vuelta, y luego es como quedaron sentados. No, ahí hay un diálogo con Israel, hay un diálogo con Estados Unidos, con fuerzas de Estados Unidos, diversas. Yo, cuando era canciller, apreciaba mucho el consejo y el diálogo con el senador Marco Rubio, que después tuvo una serie de papeles acá en el tema de CICIG. Pero yo siempre aprecié su liderazgo y su visión. En muchas cosas yo podía coincidir con el senador Marco Rubio. Hay que tener apertura, claro. no hay que tener esa razón, hay que tener una visión amplia y de diálogo. Precisamente pensaba en los Marco Rubios, en los Mitch McConnell, los Nikki Haley. Pero hay muchas personas dentro del grupo republicano, amigos de Israel, que creo que están muy entendidos. Y dentro de Israel también. O sea, no solamente fuera de Israel, también dentro de Israel. ¿Cómo reconstruiste esa relación con Estados Unidos? Porque, digamos, yo creo que la dinámica a raíz del tema CICIG fue tomar partido como país, como Guatemala, ¿verdad? Porque te convenía, entonces te ibas con el ala radical de los republicanos transaccional, para que te ayudaran. Transaccional, ¿verdad? Una Casa Blanca transaccional. Pero ¿cómo reconstruiste esa relación después de la dinámica? Porque además esa dinámica se mantuvo con este gobierno con el que tenemos ahorita. No realmente. A ver, yo te lo planteo así. El tema principal de nuestro diálogo con Estados Unidos hoy es la política migratoria, de lejos. O sea, no tenemos ningún otro tema. Y en la política migratoria hay dos demandas claras de Estados Unidos. Una es que atendamos las causas estructurales de la migración. Y la segunda es que apoyemos la política de regulación y control de la migración, bajo una visión de corresponsabilidad entre Estados sobre este tema. El grifo. El grifo, pero el grifo ordenado. Y claro. Uno de mis roles institucionales, por el cual no estoy hablando en este momento, pero que es como funcionario de Naciones Unidas en UNICEF, es proteger a los niños migrantes. ¿Okay? Y te voy a decir, no hay nada más importante para proteger la vida de los niños migrantes y su salud y su integridad física en general que una migración ordenada. La migración desordenada e insegura es una amenaza para los niños y niñas de este país y de muchos países, dicho sea paso. Entonces yo creo que involucrarnos de manera responsable en una visión de política migratoria regulada, ordenada, es esencial para nuestro Estado. Y protegemos a nuestros habitantes y protegemos a otros habitantes. Y particularmente protegemos a los más vulnerables, las cientos, miles de mujeres y de niños que pasan en esa migración, donde uno mira cuadros realmente deprimentes que uno dice, esto se podría hacer de otra manera y se podría hacer de una manera más ordenada y más respetuosa de la vida y la dignidad de las personas, de las niñas y niños, de las mujeres. Y creo que nosotros tenemos un rol ahí. Y yo siento que puede haber un espacio muy positivo en una visión humanitaria, una visión de derechos humanos de la administración Arévalo próxima a entrar en ese sentido también. Entonces, el entendimiento con Estados Unidos en migración para mí es al 100%. Incluso en un cambio político en Washington, tenemos mucho que hablar con los republicanos positivamente sobre el manejo migratorio. Y la demanda de Estados Unidos de atender las causas estructurales número uno y de ayudar y cooperar con una migración segura y ordenada son demandas que nosotros debemos convertir en política de Estado. No porque Estados Unidos lo dice, sino porque también es en nuestro interés que eso suceda. Y es un tema para ellos. Hay una visión soberana, pero al mismo tiempo una visión de cooperación internacional. Y es un tema para ellos electoral. Nadie quiere ver gente en jaulas. O sea, nadie quiere la hacer famosa eso frase de Trump ni electoral ni no electoralmente. La famosa frase de Trump de decirle a Biden ¿quién construyó las jaulas, Joe? O sea, a pesar de que era Trump, es tóxico y era tirándole eso que se mira tan inhumano hacia las decisiones de una administración anterior. Y yo te lo voy a poner así. Lo más inhumano no es la política de los países. Lo más inhumano es que permitamos que la gente migre en esas condiciones. Claro. Es que eso es terrible. Y acá en Guate no tenemos una conversación construida sobre esto. Muy poco. Pero bueno, donde estoy yo en México, donde contribuyo mucho públicamente a que haya esa conversación y
y voy a decir que en los últimos 4 años ha avanzado mucho en México la visión de una migración ordenada y respetuosa de las personas, segura, con muchos problemas. Escuchamos el tema que pasó en Juárez con este incendio donde murieron varios migrantes, pero eso no responde a una política, eso responde a eventos que se dan en el marco de decisiones acumuladas por décadas de represión y, voy a decirlo, de ausencia de Estado. Así como hablamos de ausencia de Estado para el narcotráfico, la ausencia de Estado en el tema migratorio ha sido brutal. Y que pueden abrir la llave a tener conversaciones más serenas y profundas porque se sigue necesitando de la mano de obra migrante en Estados Unidos. O sea, eso no va a cambiar. La gente que llega al sector construcción se sigue necesitando. Entonces, si se ordena, se humaniza, en este momento esas conversaciones que electoralmente pueden ser tóxicas se pueden a futuro tener de una forma más constructiva. Muy importante allá, pero vuelvo a poner el dedo en la llaga nacional. Lo que hacemos acá. Por acá pasan cientos, miles de mujeres, niñas y niños, y nosotros como que no entendemos qué significa una responsabilidad frente a ellos. Y hay que tener responsabilidades. Hay que tener una visión de respeto a la dignidad de todas las personas, y una visión humanitaria y de derechos humanos frente a la migración, y una visión de acogimiento positivo, y cooperar con mecanismos internacionales, intergubernamentales, para que ese flujo se dé de manera ordenada y de manera segura para todas y todos. Vuelvo a insistir en que esto es un tema no porque Estados Unidos lo pida, no porque la elección de Estados Unidos, no por nada. Es porque nosotros como Estado tenemos que ser uno de los estados líderes de esa visión. Te lo pongo así, incluso si la economía guatemalteca crea oportunidades para que guatemaltecos cada vez más se queden aquí en vez de, y baja esa cantidad de guatemaltecos que salen, otros países que tienen flujos migratorios altos van a empezar a quedarse en Guatemala y también tenemos que pensar precisamente en esos mecanismos. Eso sería ideal. Y no, te estoy hablando de eso a futuro, o sea, para eso faltan en un mundo décadas, pero son... Tal vez ni décadas, tal vez más cerca de lo que pensamos, pero muy importante. Todo lo que hacemos bien en Guatemala por nuestra población se traduce en cosas buenas para otras poblaciones. Y esto hay que mantenerlo. Yo estaba sorprendido el otro día, escuchaba el discurso en Nueva York, la ciudad de Nueva York, o hay un debate sobre... Les llegaron 100,000 migrantes en el último año y ellos están desbordados y que hay todo un debate muy fuerte sobre cómo aceptar o no aceptar. Hay una entrevista hoy en el New York Times con Alexandra Ocasio-Cortez sobre este tema, bueno, este y otros temas, pero ese tema también. Y bueno, dice, bueno, hay que aprender a manejar esos flujos. 100,000 personas en una ciudad es un gran problema. Bueno, la ciudad de Nueva York, como probablemente ustedes saben, su área metropolitana tiene 14, 15 millones de habitantes. Es una ciudad-estado, es una gran ciudad-estado, ¿no? Y le llegaron 100,000. Nosotros tenemos flujos de cientos de miles al año, ¿okay? Por este país. 200,000, 300,000 personas pasan por acá al año. Sí, y ni siquiera lo hablamos. Y ni siquiera hay conversación. Vuelvo a decirlo. Volviendo a la política exterior, es una buena política exterior que tengamos diálogo doméstico sobre eso. ¿Sí? Así como estoy hablando de las comunidades en el exterior nuestras y nuestras comunidades migrantes acá, también con respecto a los migrantes de otros países que pasan por Guatemala. Y eso sería una política de buena vecindad de parte de Guatemala con Estados Unidos y de un diálogo que trasciende lo partidario. No es con los demócratas o no es con los republicanos, es un diálogo bipartidario a nivel de Washington para tratar de construir esa política de una manera positiva. Eso te va a construir esa autonomía que decías que tenemos que recobrar. O sea, es parte del juego de volver a ser soberanos a partir del respeto. A partir del respeto. Nosotros, la soberanía no es algo que se vende. ¿Okay? Parte del error es creer que entonces uno vende la soberanía y entonces obtiene un beneficio. En este caso el beneficio es déjenos sacar a la CICIG, déjenos robar tranquilamente. Eso es jugada de corto plazo y además de inhumana e incorrecta políticamente, antiética políticamente. Pero más allá de eso, tenemos una oportunidad. Y otra cosa importante es, ganándonos ese espacio de credibilidad, jugar un papel de liderazgo. Yo sé que a veces se nos olvida, pero Guatemala no siempre ha sido un país problemático. Siempre ha sido un país bien recibido en la comunidad internacional, en muchos espacios, incluso en coyunturas no tan positivas. Pero hemos ganado espacio. Eso que decía Gerd, que pasamos de ser un tema del Consejo de Seguridad a ser un miembro. Eso es muy importante. Entonces, hay un liderazgo latinoamericano que para mí es muy importante, que el día en que tome posesión el nuevo presidente Arévalo, el 14 de enero,
que vengan muchos presidentes latinoamericanos, que unos 6, 7 presidentes latinoamericanos significativos, que demuestren el enorme respaldo de la región y de Estados Unidos también y de Canadá, de todo el continente, a este presidente, porque representa una esperanza para Guatemala, pero una esperanza para la comunidad internacional también. Y bueno, muy importante el diálogo que mencionaba Javier, que es el tema con el Caribe. Ese es un tema que en Guatemala casi no lo tratamos. El Caribe tuvo siempre una distorsión para nosotros en nuestro diálogo, que es Belice. Belice, siempre el tema. Va a haber un fallo sobre Belice y va a darse en la Corte Internacional. El día que se dé ese fallo, hay que decirlo claro, desde ya, ese fallo es el fin de ese conflicto. Se acabó el conflicto. Y hay que decirlo desde ya, porque ni Colombia ni Nicaragua fueron a la corte y después terminaron peleándose más. ¿Okay? Y yo digo que hay que tener una cultura donde el fallo de la corte, sea cual sea, es el fin de ese conflicto. No más discusión limítrofe con Belice. Reconocimiento pleno en el marco de la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Y no más discusión. ¿Para qué? Para abrir una era de cooperación, de diálogo, de paz, con los hermanos beliceños, con los cuales lamentablemente nos separan cosas importantes. La más grave es que sí han habido muertos en esa frontera, pero todos han sido guatemaltecos. Ningún beliceño ha muerto en esa frontera, solo guatemaltecos han muerto, y yo siempre lo recuerdo como un símbolo de que nosotros no hemos sido los agresores, nunca, en este tema. También nos hunden cosas terribles. La familia Torres Casanova, no. Te quería preguntar después de Taiwán también, porque eso es una cosa que siempre sale, ¿verdad? Taiwán Quiero se cerrar habla el desde... tema Caribe y te hablo de Taiwán ahorita. El tema del Caribe es este. El CARICOM, que es la organización que organiza el Caribe, es una cosa muy, muy importante. Nosotros no nos damos cuenta, pero la relevancia geopolítica del CARICOM es enorme. Son un montón de países, estados pequeños, pero con una enorme vocería internacional. Hay países así en el mundo que son muy pequeños, pero que tienen una enorme vocería internacional. Europa está lleno de eso. Holanda, Suiza, ¿no? Son países tremendos. Dinamarca, son países pequeños, son muy pequeños. Cuando vas a ver, son todos más pequeños que Guatemala. En población y en territorio, las dos cosas, ¿no? Y sin embargo, de una enorme influencia internacional. Bueno, igual pasa en otras latitudes, no solo en Europa. Y los países del Caribe tienen eso. Son países pequeños, pero con una cultura institucional muy fuerte y con un diálogo político extraordinariamente sofisticado. Entonces, yo creo que hay que tener un diálogo con CARICOM-SICA. ¿Okay? Yo abogué en su momento por la incorporación de la República Dominicana al SICA, para quitarle al SICA la idea de que somos continente. Somos también isleños, también somos... El istmo es una definición geográfica, pero la situación de Centroamérica es estar entre Norteamérica y Sudamérica. Y ahí está el Caribe y estamos nosotros. Y yo creo que un diálogo CARICOM-SICA y un diálogo muy fuerte de Guatemala desde ese lado nos va a fortalecer nuestro diálogo. El CARICOM tiene una enorme influencia geopolítica y puede llegar a tener una enorme mayor influencia geopolítica en el mundo a raíz de la elección de la Secretaría General de Naciones Unidas del 2026, donde la silla le va a tocar a Latinoamérica y el Caribe, y mucha gente que creen que eso significa Latinoamérica, no Caribe, y muy posiblemente el candidato o la candidata ganadora pueda ser una caribeña. ¿Okay? Y esto tiene que ver con la geopolítica. CARICOM hace años se cansó de ser el plato de al lado de las mesas latinoamericanas que hablan español y son blancos, y se fueron con sus hermanos africanos, son afrodescendientes, la mayor parte de dirigentes allá, y se fueron y hacen un bloque con África increíble en muchos temas a nivel geopolítico. Y para que entendamos el mundo como es, porque hay bloques, un poco tu pregunta de los bloques, África es un continente en auge, no es un auge. Nuestra influencia como América Latina ha amainado, pero la influencia de África no, va ganando. Y CARICOM ha crecido con esa influencia africana. Bueno, para nosotros es hablar con CARICOM, es no solamente hablar con los hermanos del Caribe, es hablar con los hermanos del Caribe y las alianzas globales que eso significa, ¿no? Y colocarnos nuevamente en una posición de no alineamiento en los conflictos de grandes potencias y de diálogo político donde hay conflictos, como en nuestro con Belice, donde hay conflictos, tenemos diálogo, ¿no? Entonces ahí hay un elemento importante. O sea, esa es la tesis para salir un poco de la dinámica polarizante que uno mira hoy en día, y que el extremo sería China, Estados Unidos. Para no entrar en esos debates, nosotros no tenemos por qué entrar a debatir entre China y Estados Unidos, y volviendo ahora al tema Taiwán, Sí, es lo mismo, ¿no?
Yo tengo mucho respeto por Taiwán, su país, su pueblo. Es un país extraordinario económicamente. Pues su pueblo es extraordinario. Democrático, renta alta. Muchas cosas. Ellos han económica. hecho cosas en Taiwán que muchos quisiéramos hacer en nuestro país, la verdad. Entonces yo tengo un enorme respeto por Taiwán como tal. Pero en el juego geopolítico global, ellos tienen un tema que resolver con la China sobre su estatuto o no, ahí. Pero la comunidad internacional ya resolvió ese tema. Es un tema a escala, además. ¿No? Es un tema que desde que Estados Unidos dijo el Estado chino se llama República Popular de China, eso en los años 70, no estoy hablando de hace 2 años ni 3, sino en los años 70, el mundo fue pasándose ya. Y los últimos países que quedábamos dentro de la órbita de la Guerra Fría de Taiwán y China, pues ya se pasaron casi todos para el lado de China. No porque les guste la China o estén enamorados de la China. Pragmatismo, hay juegos intereses. geopolíticos, por supuesto. Pero en el caso nuestro, Guatemala, pasarnos a reconocer Beijing y no Taiwán tiene más que ver con ser no alineado. Tiene que ser con nuestra doctrina de no alineamiento y no meternos en guerras frías de ninguna clase. Y no ser peones de ninguna guerra fría entre nadie. Ni entre chinos, taiwaneses y Estados Unidos, ni entre israelíes y árabes, nada de esas cosas. Nosotros somos amigos del mundo, amigos de Israel, amigos de los árabes, amigos del mundo islámico, dicho ese paso, que es muy, muy amplio, muy influyente, amigos de la China y amigos de Taiwán de otra Pero ¿cómo manera. se puede hacer esto en este momento en que parece que el tren de dar ese salto se nos escapó a Guatemala? A Bueno, ver, todo eso, tiene coyunturas y espacios, Sí. pero yo te voy a decir lo siguiente, no se nos escapó, se nos hubiera escapado si, no sé, si el mundo entero se fue con Taiwán y nosotros todavía estamos con la China. Pero es al revés, en la geopolítica global ese espacio todavía existe. ¿Okay? Pero existe, para decirlo claro, en el marco de una decisión soberana y respetable. Entonces, yo no te diría, no sé si el tema para la administración Arévalo, para decirlo claro, yo no sé si en los siguientes 4 años eso tiene que ser un tema. Pero como Estado de Guatemala, largo plazo, sí tiene que ser un tema. Nosotros tenemos que pasar de Taiwán al reconocimiento de la República Popular China a un diálogo político normal para salirnos de la guerra Ese es de fría. los Yo temas insisto que en uno esto puede de- platicar a nivel de largo plazo, pero en la mesa no está ahora y Arevalo no tiene Yo no meterse en creo eso. que sea un tema para el 14 a las 15. Sí. Sí. Ajá. Ahora, hay ventanas de oportunidad geopolítica. Yo te puedo decir, no hay ahorita espacio. Sí hay espacio. Si tú me dijeras ahorita geopolíticamente dónde está el espacio, entre enero y junio del próximo año hay espacio geopolítico para tomar decisiones sin consecuencias graves para Guatemala a nivel geopolítico con Estados Unidos, que es nuestro Es mayor que riesgo. eso es lo que te iba a decir, digamos, porque en qué posición te puede poner eso, en la polarización que hay en Estados Unidos, la polarización que hay en la misma América Latina. O sea, si ese giro no se vería en este punto, para una administración además que tiene tanto que reconstruir a nivel interno, no se vería tan brusco y no te pondría en una posición de choque. Vuelvo a insistir, en el espacio geopolítico de enero a junio se puede hacer. Fuera de ese espacio, yo voy a largo plazo. ¿Okay? ¿Por qué enero y junio? Solo para explicar y para que no quede como una frase al aire retórica. sí. Lo primero es que hay elecciones en Taiwán el 13 de enero. Y en ese 13 de enero hay 5 grandes candidatos en Taiwán. 4 de ellos dicen que Taiwán no pueda seguir siendo un peón de la Guerra Fría. ¿Okay? 4 de esos 5. Y el único que no lo dice está en una situación comprometida porque no va a ser mayoría parlamentaria. ¿Okay? Aunque pueda ser que sea el candidato más votado, pero no llega a ser ni el 30% de la votación. Entonces, esto es algo muy importante. Taiwán se está cuestionando su rol geopolítico. Y puede ser que esto nos permite un diálogo positivo con Taiwán, en primer punto. Segundo punto, las elecciones de Estados Unidos. Las elecciones son en noviembre, pero de enero a junio solo hay primarias. Estás definiendo candidatos y puede entrar en un debate, pero es irrelevante para la coyuntura. Nosotros tenemos un espacio para reconstruir relación en caso de que eso fuera un daño en la relación de junio a noviembre. Y con el gobierno que queda electo para empezar en enero del 2025 también. Entonces, no es tan grave en ese espacio. Pero fuera de ese espacio, es un tema de largo plazo, en todo caso. Lo que sí hay que tener claridad estratégica. Pero no va a pasar Es de que enero a para- junio. A pesar de la lectura que acabas de hacer, no va a pasar.
nada más estoy diciendo dónde... ¿Dónde lo ves? ¿Dónde ves como y sobre todo para combatir la idea de que no hay espacio geopolítico ¿Y para lo recomendarías? Es la otra pregunta. Yo lo recomiendo, 100%, porque no me parece que... O sea, todo lo que te Enero a acabo de junio. argumentar, de enero a Enero a junio junio, hay una ventana de oportunidad. Yo lo recomiendo 100%, pero el tema fundamental y lo más importante es que si no se da, por las razones que sea, es irrelevante tampoco que no lo hagamos ahí, porque tampoco es que perdimos eso y ya nos dejó el tren otra vez. No, vuelve otra vez el debate, la pelota vuelve a dar vueltas, así es como funciona. Claro. Entonces, es nada más para romper la idea de que geopolítica, no hay manera geopolíticamente de hacer ese cambio. No, sí hay, pero hay que estudiar la geopolítica. Claro. Hay que entender las coyunturas, no nuestras, de los otros países, Claro. de Estados Unidos y Taiwán que están involucrados. Y entender cómo hacemos diálogo con esas políticas. El día en que tomemos la decisión, tenemos que hacerlo con esa claridad. Tenemos que entender la política doméstica de Estados Unidos y la política doméstica taiwanesa y entender dentro de ese espacio qué podemos hacer. Pero muy importante, seguir con nuestro discurso. Para mí es lo más importante. Doctrina Fernando Andrade Díaz Durán, somos no alineados, no participamos en la Guerra Fría de ningún país del mundo. ¿Okay? Y no solamente entre Estados Unidos y China, entre ningún país. ¿Okay? Y queremos un diálogo con el mundo positivo y de amistad. No tenemos por qué ser enemigos de nadie, ni somos enemigos de nadie a priori en ningún sentido. No ser leño de fuego ajeno. Leña del fuego ajeno y además, para decirlo claro, visión miope. ¿Okay? Miope. Uno de los temas más importantes que uno descubre también en la política internacional, en la geopolítica, es que cuando entre más pequeño eres, más amigos necesitas. Eso es muy importante, ¿no? Claro. Nosotros somos un país extremadamente pequeño. Aún unidos con Centroamérica somos extremadamente pequeños. ¿Eh? Hay que entenderlo. Me ha tocado vivir mis últimos 5 años de vida en 2 grandes países. Uno es Indonesia, que tiene 270 millones de personas, y el otro es México, que tiene 120, 130 millones de mexicanos en México y 40 millones en Estados Unidos. ¿Eh? El shock fue así. Yo siempre digo, no se olviden que México no es un país de 130 millones, de 170 millones. Sí. ¿Okay? Entonces, pero muy importante es tener claridad que nosotros no tenemos ese peso demográfico, económico y político, pero tenemos una oportunidad y a mí me parece que eso es importante, entender nuestro rol. Sí, buena conclusión. Totalmente, sí, buena conclusión. Nos dejaste así pensando una cantidad de cosas, a mí me dejaste así como... Pero bueno, creo que lo vamos a desgranar un poco después y te hacemos otra invitación para venir a hablar, no sé cuándo volvés por Guatemala, pero para que te puedas venir y ver los primeros meses del gobierno y ver qué... Bueno, ¿qué pasó, volveré verdad? en algún momento el fin de año porque bueno. hay familia y hay que pasar Pues por ahí, Navidad y ajá. Año Nuevo. Aquí te tendremos en Por ahí las- te invitamos para ver qué ha avanzado, ¿verdad? Porque sí creo que esta visión nos da otra perspectiva completa, ¿verdad? Porque estamos tan metidos en los problemas locales que a veces no vemos esas oportunidades hacia afuera, ¿verdad? O quizás la conversación hoy fue Guatemala-céntrica, pero la posibilidad de tener a Fernando también es sacar un poco la mirada solo de Guatemala y podemos hablar mundo también. Eso podría ser para Del la mundo siguiente con pregunta. mucho gusto, además hablo porque el mundo hay mucho que hablar y un país pequeño siempre tiene que saber lo que pasa Maestro. en el mundo. Eso gracias. me encanta. No, hombre, gracias. Gracias No, gracias por a esta ustedes. conversación que estuvo muy interesante y gracias, Javier, que estuvo alegre. Y con ustedes volvemos para un próximo tangente en los próximos días. Así que adiós. Hasta luego.